Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de los vientres de alquiler. Nos acompaña Valeria González, coordinadora de vinculación e incidencia en políticas públicas del Early Institute. Valeria, buenas noches. Buenas noches, Kim. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, también damos la bienvenida a Cristian Acosta, coordinador de asuntos públicos también del Early Institute. Cristian, bienvenido. Hola, Kimberly, un gusto estar contigo nuevamente. Estamos hablando de un tema que es sumamente polémico, que es este alquiler de vientres. Para empezar, ¿cuál es el término correcto para referirnos a esto? ¿Vientres subrogados, alquiler de vientres? ¿Cómo funciona, Valeria? Definitivamente estamos hablando de una explotación reproductiva. Esta práctica permite que una mujer geste a un bebé para después obligarse a entregárselo a otras personas para que ellos lo críen, ¿no? Aparentemente esto suena muy simple, pero en la práctica esto lo que genera, uno, es explotar el cuerpo de mujeres, permitir que se utilice y se comercialice con ellos, y por otro lado también el de los niños, ¿no? Esto genera en muchas ocasiones un desconocimiento total del futuro de los niños, a dónde van a ir a parar, qué va a ser de ellos, si por ejemplo los solicitantes cumplen con elementos o con requisitos de idoneidad para tenerlos, ¿no? Entonces, nosotros por eso lo llamamos como una explotación, porque se está utilizando el cuerpo de mujeres y con los niños se está desconociendo totalmente, se están produciendo, por así decirlo, sin tener un conocimiento de qué va a ser de ellos. ¿No pasa un poco lo mismo con los niños que son dados en adopción, Valeria, sin saber exactamente si los padres son idóneos o no, por más que se les hagan pruebas y análisis? Aquí ni siquiera existe ese requisito, o sea, lo importante es que nosotros podamos garantizar el interés superior de las niñas y niños en todos los supuestos, bajo todas las situaciones o instituciones legales. Lo que nosotros debemos de hacer es garantizar que su futuro y que su desarrollo sea pleno y que se encuentren con personas que los van a cuidar y garanticen esto también. Entonces, eso no está pasando, eso no pasa con la maternidad subrogada y debe de pasar también con la adopción. Valeria, y si sí existieran todos estos filtros, ¿cuál sería la posición de ustedes frente a la maternidad subrogada? Lo cierto es que la ley no puede abarcar todos los supuestos, y lo que nos enseña la literatura, lo que hemos visto en derecho comparado e incluso en México, que ya hay 2 estados donde se regula, es que siguen pasando muchas vulneraciones. Y por otro lado, creo que es muy importante también darnos cuenta que el derecho muchas veces también emite un pronunciamiento, y el Estado, a través de las leyes, nos está diciendo si está o no dispuesto a permitir que se objetivice el cuerpo de las mujeres y que se comercialice con niños, porque al final es eso. Desgraciadamente se pacta y se, pacta un precio para dar a un bebé a otras personas, ¿no? Y esto es lo que está pasando de fondo. Entonces, es muy importante que nos cuestionemos eso. ¿Eso es lo que queremos? Al final, por ejemplo, como te comentaba hace unos segundos, la esclavitud no se regula, se prohíbe, y creo que debemos ya de empezar a ver lo que está pasando con la maternidad subrogada en el fondo, qué es lo que implica, es utilizar cuerpos de mujeres y producir niños sin saber específicamente qué va a pasar, con un futuro incierto. En muchas ocasiones, si tenemos rastreados estos casos, hay incluso tráfico de menores, ¿no? Porque estamos hablando de personas que se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, y es muy difícil que el derecho lo pueda proteger al 100%, ¿no? Que impida al 100% que esto pase. Claro, vamos ahora con Cristian Acosta. Cuéntanos, Cristian, explícanos a grandes rasgos qué fue este amparo de la Suprema Corte de Justicia y qué implicaciones tiene.
Claro que sí, Kimberly. Comentarte a ti y a tu auditorio que durante las últimas 2 semanas, en la primera quincena de este mes de junio, la Corte analizó 2 asuntos que eran calificados por los propios ministros como histórico, 2 asuntos relevantes. Por una parte, una acción de inconstitucionalidad en contra del Código Civil de Tabasco en el apartado que regula la gestación sustituta o la explotación reproductiva, y un amparo promovido por una sociedad anónima que alegaba que la normatividad de Tabasco le impedía ejercer libremente su libertad de trabajo. Bajo estos parámetros, la Corte analizó... Considerando libertad de trabajo el alquiler de vientre. Exactamente, que la empresa, que es una clínica, una sociedad anónima, pudiera trabajar y ofertar y funcionar como intermediario en los contratos de explotación reproductiva o gestación sustituta. Entonces, fueron 2 asuntos a la par que resultan bastante relevantes e históricos porque la Corte nunca se había pronunciado sobre la gestación sustituta en una acción de inconstitucionalidad, y mucho menos se había pronunciado sobre los derechos de una empresa a trabajar ofertando, siendo intermediario en estos contratos que en ocasiones son millonarios y que fomentan la explotación de mujeres con fines reproductivos. Bajo estos parámetros, la Corte tenía una oportunidad que nosotros consideramos era histórica para visibilizar y proteger a grupos en situación de vulnerabilidad. Por un lado, tenía la oportunidad de analizar este marco normativo amplio que tenemos de derechos humanos a favor de la mujer. Tenemos recomendaciones del Comité CEDAW, tenemos 2 tratados que hablan sobre la explotación de mujeres y que dan parámetros específicos sobre la gestación sustituta, y por otro lado teníamos también un cúmulo bastante amplio de tratados, observaciones, protocolos, recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y de la relatora específica de ONU que analiza la venta de niños, donde señalan que la explotación reproductiva genera un mercado bastante amplio donde lo que se utiliza o lo que se comercializa es precisamente a un ser humano. Entonces, la Corte pasó por alto estos 2 parámetros para analizar un tema que era histórico y donde nos deja una deuda pendiente. Cristian, tenemos datos de en México anualmente cuántos nacimientos se dan bajo este esquema. Justamente desde Early Institute nos hemos dedicado a realizar solicitudes de información, solicitudes de transparencia a los estados donde se regula, donde está permitido, que es el estado de Tabasco y el estado de Sinaloa. Los datos apuntan a que formal y legalmente no exceden de 100 casos en más de 4 o 5 años. Evidentemente que muchos de estos contratos no se formalizan o no se llevan a cabo con los parámetros exigidos por la propia ley. Implican llevarlos ante un notario público y ante un juez que los valide. Pero en muchas ocasiones, dadas las flexibilidades existentes en los estados, no se cuenta con datos ciertos. Lo que sí hay que considerar es que desafortunadamente se han presentado casos muy conocidos, muy connotados, como el de Nico y Mateo, los niños que fueron gestados bajo estos términos y que al identificar que uno de ellos tenía problemas de salud, que sufría hidrocefalia, los contratantes decidieron que ya no querían tener a esos niños, que no era lo que habían pedido y decidieron no hacerse cargo de Nico y Mateo. Hoy sabemos que después de casi 2 años de conocer de su tema, apenas el DIF ha manifestado que cuentan con una familia de acogida, pero son los vacíos legales que provocan que cosifiquemos a los niños y que fomentemos esta explotación con fines reproductivos. Y que en este caso en particular del que estás hablando sea como si fuera un objeto, una propiedad, una cosa. Acompáñenos, vamos a hacer una pausa, ya volvemos a Debate 22. Estamos de vuelta con este tema que es muy polémico, los vientres subrogados, maternidad subrogada, vientres de alquiler, como lo quieran llamar. Regresamos contigo, Cristian Acosta, coordinador de Asuntos Públicos del Early Institute. Cristian, ¿ustedes tienen algún estudio de cuánto está cobrando, por ejemplo, en Tabasco o en Sinaloa, una de estas empresas privadas? Porque estamos hablando en particular de ese tema, de las empresas que están lucrando con la maternidad de alquiler.
Sí, fíjate, Kimberly, que nosotros hace ya algunos años sacamos una publicación en conjunto con la Cámara de Diputados donde advertíamos sobre los riesgos y el mercado amplio de explotación reproductiva que se genera. En países de primer mundo donde la práctica está permitida, los montos pueden ser... ¿Cuáles son esos países? Por ejemplo, hay varios estados de la Unión Americana donde se permite de manera específica los contratos de gestación y se les da un carácter oneroso. Haciendo el comparativo de lo que cuesta, por ejemplo, realizar este tipo de contratos en Estados Unidos, advertíamos que pueden ser de arriba de $70,000 a $100,000. Pero cuando hablamos de contratos en México, el número baja en un 30% y pueden ir desde los 730 a los 2 millones de pesos. Evidentemente que en el continente del mundo más desigual es mucho más factible contratar o realizar el contrato en el país, en México, que pagar los montos y las prerrogativas que se establecen en países como Estados Unidos para generar este tipo de contratos. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona en México? Estos padres que están esperando, tener un niño, escogen a la madre, dan el óvulo ya fecundado. ¿Cómo es que funciona? Bueno, aquí tenemos varios parámetros y varias consideraciones. En el estado de Tabasco, por ejemplo, a través del intermediario que es la clínica, se pueden identificar mujeres en situaciones económicas precarias que ofertan su vientre para que puedan tener al embrión. En algunas ocasiones implica que la mujer done su embrión o en otras que simplemente sea fertilizada con un embrión de otras personas. Entonces, ahí tenemos varios elementos a considerar y que se tienen que ver caso por caso. Valeria, parece que estamos hablando de una realidad distópica que ya nos alcanzó. ¿Cuál es en sus estudios lo que ustedes han visto, la media de las mujeres que contratan estas empresas para ser la incubadora de los bebés? Sí, ahí sí definitivo existe un patrón, ¿no? Son mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, situación de falta de ingresos económicos, quizá alguna situación de violencia. O sea, ellas buscan y ven en esta práctica una forma de salir de esa situación. Eso es una realidad. Y por eso muchas veces, y por eso explotación, y se le compara también a esto como una forma incluso de trata de personas, ¿no? Porque es muy fácil para, por ejemplo, las clínicas o los intermediarios captar a este tipo de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y ofrecerles una salida aparentemente sencilla, ¿no? Valeria, un paréntesis. Sí. Pero las personas que han encontrado lo hacen voluntariamente, no han encontrado a alguien que lo haga en contra de su voluntad, independientemente de su situación económica. Es que hay una línea muy fina en esta pregunta que tú me haces, porque ¿qué tanta libertad hay cuando tú estás coercionada por un contexto, por ejemplo, de vulneración económica, de violencia? Cuando tú sientes que no tienes más salidas más que esa, pues te ves obligado a recurrir a eso. Aquí el tema es que no hay una diversidad de oportunidades para estas mujeres, y justo ahí es donde se hace un llamado, por ejemplo, al Estado, de qué opciones estamos ofreciendo realmente para que una decisión sea totalmente libre. Valeria, pero esto lo podríamos poner, por ejemplo, en el caso de la prostitución. Más del 70% de las mujeres que se prostituyen están en condiciones de trata de personas donde no tienen la voluntad para decidir si quieren o no ejercerlo, y un grupo mucho menor que lo hace, digamos, de forma independiente y por su decisión. Sí, estamos hablando de contextos muy complejos, y aquí también es importante no hacerlo de forma condescendiente. No es que ellas no sean capaces de tomar esa decisión, pero sí hay que cuestionarnos qué les estamos ofreciendo, ¿no? Y quién se está aprovechando de esa vulnerabilidad en la que se encuentran. Debemos de ofrecer más oportunidades, más opciones para estas personas, para que no tengan que recurrir a explotar su cuerpo. Al final, y esto es muy importante, el cuerpo de las personas no está sujeto a comercio, no debe de ser explotable, y ojo, pues también no podemos dejar de visibilizar a estos niñas y niños que están naciendo bajo esta práctica, que poco se está hablando de ellos,
y que la realidad es que no sabemos cuál es su destino. Ellos no conocen su identidad. En muchas ocasiones, como decía ya Cristian, o sea, hay los solicitantes, está la mujer que dona su óvulo, está la mujer gestante, y al final ellos desconocen todo este bagaje que traen, ¿no? detrás, y también es muy importante para ellos que conozcan y sepan de esto. Valeria, pero sobre todo, Cristian, ¿tienen documentado algún caso de estas mujeres que ellas pusieron su óvulo y que cuando va a ser el nacimiento dicen ya no lo quiero entregar? claro, sí, hay muchísimos casos que tenemos registrados. El caso del niño Rodolfo también hace unos años, el que mencionaba Cristian hace unos segundos, de los gemelos. Esto pasa mucho. Por un lado, que los solicitantes ya después no los quieran, o por otro lado también que las madres gestantes ya no los quieran dar, ¿no? ¿Qué Entonces, pasa ahí? ¿Qué ha sucedido en estos casos que tienen documentados? Digo, no se puede generalizar, pero la mayoría, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasó con los niños que ya no los quisieron y qué pasó en un caso donde la madre ya no quiso entregar, la madre gestante ya no quiso entregar a los padres adoptivos al niño? Sí, en muchas ocasiones. Adelante, Cris. Sí, dependerá mucho del estado en el que estemos, si estamos en Tabasco o en Sinaloa. Por ejemplo, la Corte en este caso, a pesar de no considerar estos elementos fundamentales que están en el debate, por un lado, la explotación reproductiva, y ahí es importante mencionar, el ministro Saldívar mencionaba que no podemos resolver ni legislar desde el privilegio, porque esto implicaría ver solamente los derechos de los solicitantes a ejercer una voluntad procreacional. E importante mencionar ahí, en el Comité de los Derechos del Niño, la relatora de venta de niños ha manifestado de manera expresa que no existe, importante, no existe el derecho a tener un hijo. Tenemos que proteger a la niñez, y con independencia del mecanismo por el cual nace una nueva persona, no la podemos cosificar y considerar que ya no la queremos porque no cumple los estándares, no salió como lo deseábamos o tiene alguna enfermedad. El caso de Tabasco, el caso de Mateo y Nico es muy emblemático porque se genera esta afectación donde los solicitantes, al advertir que uno de los niños tenía problemas, solicitaron que ese niño fuera abortado. La mamá se negó, y al momento de que ya nacieron los dos hijos, los solicitantes dijeron, ¿saben qué? Yo no voy a pagar por un niño que trae un problema de hidrocefalia. Puede que se muera. La madre gestante, perdóname que te interrumpa, ¿la madre gestante dio también el óvulo o eso venía de los padres contratantes? Con la información que tenemos, sabemos que era óvulo de ella. No, o sea, algo que Val me corrija en este dato. Tengo entendido que era un óvulo donado. Y aquí ella pues decía que de hecho ella dio varias entrevistas, y lo que llegó a comentar es que ella no tenía los recursos para hacerse cargo del bebé, ¿no? Porque pues evidentemente también está en una situación muy complicada, y lo que pasó es que los niños se quedaron ahí en el hospital mucho tiempo sin que nadie se quisiera hacer cargo de ellos. Entonces, eso es desgraciadamente lo que muchas veces pasa. O también cuando la mujer gestante genera un vínculo afectivo con el bebé y no lo quiere entregar, entran las amenazas, ¿no? Tú firmaste un contrato en el que te obligabas a renunciar al bebé y darlo a otras personas, y si no lo haces vas a ir a la cárcel. Y entonces aquí ya entran muchas tipo de agresiones que se valen de este famoso contrato, porque pues al final por ejemplo, en el estado de Tabasco se reduce a un contrato, en un pacto entre las partes, y a las mujeres que pues muchas veces obviamente no están asesoradas por su abogado, etcétera, pues se les amenaza diciéndoles que van a ir a la cárcel o que deben de cumplir con el contrato al que se obligaron. Entonces, sí, desgraciadamente pasan muchas irregularidades de este tipo. Valeria, Cristian, vamos a hacer una pausa, ahorita regresamos. Es un tema sumamente complejo con implicaciones legislativas, morales, sociales y hasta biológicas. Ya regresamos, está el Debate 22. Y no nos alcanza el tiempo para hablar de este tema que tiene tantas implicaciones desde lo moral hasta lo biológico, pero también hay tantos casos y excepciones, como si una hermana quiere donar su vientre para tener al hijo de su hermana porque no lo puede tener. Valeria,
en datos duros, ¿cuál es el país que tiene mayor negocio en estos vientres de alquiler y cómo está regulado? Bueno, me atrevo a platicar, por ejemplo, del caso de India. En India, digamos, iniciaron con una regulación abiertamente regulatoria, ¿no? Con muy pocos candados, en el que se permitían que solicitantes extranjeros lo hicieran, que se permitía la maternidad subrogada onerosa. Y lo cierto es que empezaron a salir muchos casos mediáticos, desgraciadamente a prueba y error, es como se ha visto en el derecho comparado en otros países. ¿Qué es lo que pasa? Se vuelve una industria, especialmente, pues evidentemente también por las características de India, hay muchas mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, se volvió un comercio, se volvió una industria. Una industria de turismo reproductivo, como por ejemplo hay otras de turismo sexual infantil. Exacto. Y empezaron a salir a la luz muchísimos casos terribles, casos de tráfico de menores, casos de niños que después eran utilizados para explotarlos sexualmente. Pues es que al final se están tratando a los niños como un producto de comercio, y eso es lo que debemos de evitar 100%. Y ojo, es que ahí hay una regulación, sí hay una regulación, se permite, pero en la práctica pues no podemos negar que existen intereses económicos fuertísimos y que es muy difícil abarcar la totalidad del, como tú decías, de los supuestos que hay. Entonces empezaron a haber muchísimos casos así, y ahorita poco a poco India ha ido poniendo candados para prohibir ciertas situaciones. Lo cierto es que a pesar de eso sigue habiendo una industria. Es algo similar a lo que pasa en México. En México en el 97 se reguló en el estado de Tabasco, se volvió una industria. De hecho, tenemos documentado que muchas clínicas te vendían como el paquete, ¿no? Llega a Cancún, te hospedas vacaciones y ya te regresas a tu país con un bebé, ¿no? Y era como todo el paquete, una industria y un turismo reproductivo. Y bueno, en 2016 se reformó el Código Civil de Tabasco para poner ciertos candados. Y poco a poco, pues efectivamente hay estos candados, pero en la práctica la industria sigue abierta y siguen llegando, porque al final sigue México abierto, digamos, al menos en este estado y en Sinaloa, como un país que lo permite. Y en el estado de Tabasco, por esta combinación de factores entre la vulnerabilidad, las lagunas que puede haber en la ley, la falta de coordinación de las autoridades, porque ojo, o sea, no estamos hablando solamente de materia civil, hablamos también en materia de salud, el tema de que se involucran a muchas autoridades y pues no están coordinados, ¿no? Entonces, sigue pasando. Tenemos también incluso documentado que hay, por ejemplo, la práctica se da aquí en el Estado de México y en la Ciudad de México, pero dicen que firman el contrato en el Estado de Tabasco para que esté bajo ley, pero la madre gestante jamás ha estado ahí. Entonces, van a encontrar sin número de recovecos legales. Antes de irme, perdóname Valeria, quiero hablar un segundo con Cristian. Cristian, ¿hay alguna forma de tener una maternidad subrogada ética o altruista? Porque es algo que no se va a detener. Hace 30 años veíamos la gente con recursos que iba a Europa del Este literalmente a comprar niños. Hoy están haciendo esta situación. ¿Cómo podríamos llevarlo a un plano ético y sobre todo altruista? Justamente retomando el tema, la Corte tenía esta oportunidad histórica para resolver el tema de manera integral y visibilizar los derechos de las mujeres, la explotación reproductiva que se genera, el tema de la venta de niños y cosificación con todos los tratados internacionales que hemos firmado, los derechos de los solicitantes y, en este caso, el tema de los intermediarios. Cuando podamos visibilizar de manera integral lo que implica para un niño ser cosificado, ser vendido, tener elementos que permitan, en su caso, los supuestos de excepción, como sería una maternidad altruista entre familiares, estaríamos cumpliendo con los elementos y no nos estaríamos cosificando como seres humanos. Mientras eso no suceda, se van a seguir buscando recovecos, elementos adicionales para generar estos elementos de turismo y fomentar la venta de niños, recordando otra vez a la relatora que no existe el derecho a tener un hijo y que la Corte ha perdido una oportunidad histórica para resolver el tema.
Mariana González y Cristian Acosta del Early Institute, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y la opinión que no más nos importa es la de usted. Cuéntenos en nuestras redes sociales cuál es su postura con relación a la maternidad subrogada. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Te imaginas que no tuviéramos una